Bueno, muchísimas gracias, Angélica, nuevamente por la invitación. Mi nombre es Félix Socorro, sí, estoy vinculado de alguna manera, no solamente con la Universidad Complutense de Madrid, sino también con la Universidad de Rosario, con la que he tenido la oportunidad de dictar varias eh, clases y con la que he tenido la oportunidad de desarrollar hasta ahora 3 capítulos para 3 diferentes libros, entre ellos este que tiene que ver con la sustentabilidad y la estrategia. Yo originalmente tenía pensado dictar en inglés esta conferencia, pero luego me puse a pensar que como el capítulo de donde extraje el contenido está en inglés y probablemente alguna persona que tenga acceso al material puede que maneje o no maneje toda la información con relación al idioma, dije, bueno, entonces hacemos la conferencia en español y dejamos el capítulo en inglés. Entonces, de todas maneras, muchísimas gracias, Angélica. Excelente por tu presentación. Entonces, bueno, no voy a dar más vueltas. Vamos a comenzar de una vez. Y entre todo, gracias por escuchar. Espero que realmente disfruten esto. Les repito, es más una eh, presentación vinculada a lo que entendemos, a cómo tenemos que ver las cosas y cómo estas dos palabras, sustentabilidad y estrategia, están vinculadas o relacionadas. Entonces, lo primero que tenemos que explorar, o lo primero que me gustaría que viéramos, es que tenemos la idea de que hablar de sustentabilidad, hablar de estrategia, son cosas sencillas, son cosas fáciles. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente como profesionales, como profesores, como, como trabajadores o partes de una empresa escuchamos, ¿no? La sustentabilidad es algo que está constantemente en las empresas responsables y preocupadas. Es un tema eh, cotidiano. La estrategia, bueno, desde que estamos estudiando hemos escuchado hablar de estrategia. Y dentro de este contexto yo planteo que no podemos hablar de sustentabilidad y no podemos hablar de estrategia sin hablar de competitividad y sin hacer también una referencia interesante sobre el vínculo que tienen estas dos palabras con la competitividad. Pero adicionalmente a esto, hay algo que puede parecer un juego de palabras, pero que cuando lo vemos en profundidad y principalmente como empresarios, como emprendedores, como catedráticos, como profesionales, esto nos debe causar cierto grado de, digamos, de interés, aunque, insisto, puede parecer un juego de palabras, no es lo mismo. Y es lo que vamos a hablar durante todos estos 30 minutos, estos 40 minutos. No es lo mismo hablar de sustentabilidad en la estrategia que hablar de una estrategia de sustentabilidad. Y ustedes dirán, bueno, pero tiene los mismos componentes, tiene las mismas palabras. ¿Cómo es que una cosa no tiene relación o no está vinculado directamente con la otra? Y eso es justamente lo que vamos a tratar de hacer aquí. Vamos a tratar de ver cuál es la diferencia y por qué las empresas, las instituciones, las organizaciones, las personas, debemos inclinarnos más hacia una que hacia la otra, más hacia una eh, orientación de sustentabilidad en la estrategia que a tener simplemente una estrategia de sustentabilidad. Vamos a ver entonces por qué también es importante que estos dos elementos se relacionen, se vinculen con la competitividad y por qué debemos de alguna manera dejar de... veo que tengo la oportunidad de admitir personas, estoy admitiendo a cada una persona. Bienvenido a la persona que está ingresando. ¿Por qué esto es importante que exploremos otras formas de entender los conceptos tanto de estrategia como de competitividad, ya que yo siento que de una u otra manera la sustentabilidad pareciera tener un concepto claro, no necesariamente manejado o utilizado como se debe, pero sí un poco más claro de los otros que vamos a tratar de explorar. Entonces, entiendo que vamos a tener la oportunidad de conversar, de, de interactuar cuando termine la exposición. Voy a tratar de ser lo más preciso posible, de modo tal que, como sé que voy tal vez a fraccionar algunas de las lineamientos tradicionales que tenemos en cuanto a ciertos conceptos, entonces vamos a tratar de utilizar un espacio relativamente amplio para poder entonces
discutir entre nosotros, conversar en términos generales sobre los temas que voy a explorar acá. Entonces, bueno, lo primero que vamos a tratar de, un segundito por acá, okay, de hablar es sobre la estrategia. Y esto es algo bien interesante para mí porque el concepto que nosotros tenemos de estrategia viene del mundo bélico, del mundo militar, viene del enfrentamiento. Nosotros, y esto es algo que yo estoy completamente seguro que todos sabemos, nosotros entendemos la estrategia literalmente como esta forma en que estructuramos los pasos que vamos a realizar para obtener, o no sé, para ganar la guerra, para lograr un objetivo, para alcanzar una meta. Es justamente toda aquella estructura mental, es todo aquello que pensamos con mucha dedicación y con mucho entusiasmo para poder alcanzar nuestros objetivos. En el artículo, perdón, en el capítulo del libro, yo digo que una estrategia es una decisión analizada, pensada y ejecutada para lograr un objetivo o varios de ellos dentro de un plan, o pueden ser dentro de varios planes. Es una forma sencilla de estructurarla. Pero resulta que la estrategia ha sido de alguna forma también marcada por la idea de que debe ser siempre algo así como ir un paso más adelante que el competidor, ir un paso más adelante que nuestro enemigo, o ir un paso más adelante que cualquier cosa que nos amenace, y de hecho lo vamos a ver también un poco más adelante, de modo tal de que no nos afecte, de que no nos dañe, simplemente que impida que no alcancemos una meta. Cuando la estrategia también puede ser observada justamente como un proceso de racionalidad, un proceso de estructuración, no solamente para que llevemos a cabo la consecución de un plan, sino para impactar de manera significativamente no solamente nuestra vida, sino también a la sociedad, a un país, a un continente, al mundo entero. A impactarlo sin que exista un juego en donde hayan perdedores y ganadores, sin que haya una agenda oculta, sin que haya algo que de alguna forma esto nos ponga por encima del resto. Yo pienso que la estrategia, si bien esto es muy útil cuando hablamos de, por ejemplo, de teoría de juegos, o cuando hablamos de entrar a mercados, de, de transformar un nicho, o de apropiarnos de un segmento, está muy relacionada con esta actividad de pensar qué hacer que la otra persona, o qué hacer que la otra empresa o el competidor de una u otra manera no está haciendo, y que nosotros podemos hacerlo mejor y podemos llevar, ¿no? Y nos puede llevar adelante. Pero, sin embargo, es importante para mí, y más que todo para lo que vamos a desarrollar en esta temática, que veamos la estrategia como algo mucho más complejo, que lo veamos con una amplitud mucho más allá de simplemente destacar o simplemente lograr seguir el alcance de un objetivo en particular, o, como decía hace un instante, la consecución de un plan. Una estrategia debe ser algo lo suficientemente razonado, lo suficientemente pensado, para que no solamente me beneficie a mí como individuo, a mí como empresa, a mí como país, a mí como territorio, sino que también beneficia al resto. Y aquí estaríamos muy cerca de lo que planteaba John Nash cuando hablaba de su equilibrio, ¿no? Es algo que no solamente me beneficia al individuo, sino que también beneficia al grupo. Es algo que a través de estos pasos que voy a ir analizando y pensando para llevar a cabo el logro de un objetivo, también ayude al resto a que logren sus objetivos. Y yo necesito que tengamos esto presente, porque esto es lo que nos va a permitir entender la diferencia que existe entre sustentabilidad en la estrategia y estrategia de sustentabilidad. Insisto, si digo algo que pueda de alguna forma no coincidir con los paradigmas que tenemos relacionados con ciertos objetivos, entonces al final lo discutimos y les explicaría desde una perspectiva personal y tal como yo lo enseño,
o como lo transmito, ¿no? No necesariamente tengo la razón, el concepto y por qué lo planteo de esa manera. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de entender que la estrategia va mucho más allá simplemente de alcanzar un objetivo o una meta, entonces no solamente se hace más exigente, sino que se hace incluso mucho más, digamos, evolucionado el pensamiento. Ya no tenemos la mezquindad, por así decirlo, aun cuando la palabra es un poco fuerte, de decir es que yo quiero alcanzar mi plan, es que yo quiero alcanzar mi meta, sino que pensamos de una manera un poco más colectiva, en un impacto un poco más generalizado. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que está relacionada con el hecho de que el que tú brilles no significa que los demás no puedan brillar, y que la ventaja principal que tiene una persona que tiene la capacidad de observar el mundo con esta amplitud, la estrategia con esta amplitud, es justamente que sabe que puede brillar y que puede lograr las cosas de él y puede ayudar a que los demás también lo hagan. Entonces me gustaría que lo pensáramos menos desde el punto de vista administrativo y tradicional, el concepto de estrategia, reduciéndolo a simplemente esa serie de pasos y de tácticas cortas y en el mediano y largo plazo que me van a permitir alcanzar una meta, como una especie de visión amplia, estandarizada, de alguna forma, digamos que holística, que me va a permitir, no desde el punto de vista esotérico, ¿no? Sino desde el punto de vista amplio, que me va a permitir alcanzar mis objetivos, pero sin que impidan que los demás también alcancen los suyos. Entonces, así me gustaría que tratáramos de entender este concepto de estrategia. Luego tenemos el caso. Bueno, se me había olvidado este pequeño detalle que lo iba justamente a discutir con ustedes, porque es la forma administrativa en que vemos entonces la aplicación de la estrategia. Entonces, lo primero que nos dice cuando estamos hablando de estrategias es que tenemos que hacer un estudio de oportunidades y amenazas. Siempre me ha parecido desde el punto de vista administrativo completamente lógico. Yo salgo al mercado, trato de lograr captar la atención del consumidor, comprador o como queramos llamarlo, del cliente, y voy a tener oportunidades, voy a poder dar respuesta a ciertas cosas que él, como que otros competidores no han dado, pero también voy a tener amenazas. Estoy nuevo en el mercado, nadie me conoce, tal vez mi producto no es tan bueno como creo. Entonces, evidentemente, tengo que analizar estas oportunidades y amenazas. Pero hoy estamos justamente bajo esta visión lineal, esta visión, si se quiere, muy limitada, ¿no? Solamente estamos tratando de concentrarnos en las cosas que para nosotros pueden ser oportunidades o para nosotros pueden ser amenazas. Tenemos también esto del estudio de las fortalezas y las debilidades. Simplemente estamos frente a una matriz DOFA en donde vamos a tratar de entender y conocer el mercado, cómo nos afecta hacia afuera y cómo estamos respondiendo desde adentro. Y yo digo, sí, es valioso, importantísimo, desde el punto de vista administrativo es extraordinario, pero el mundo está cambiando y ya no solamente podemos limitarnos a la visión que nosotros podamos tener de las cosas, tenemos que tener una forma de ver y entender el mundo de manera mucho más amplia. Ya no se trata simplemente de lo que yo puedo hacer desde mi empresa para el mercado, ya se trata de lo que yo debo hacer desde mi empresa para el mundo y cómo el mundo va a responder a lo que yo estoy haciendo. Entonces, a mí me parece interesante, insisto, desde el punto de vista administrativo, como le enseñamos nosotros a los emprendedores, ¿sí? Haga su matriz DOFA, haga sus análisis, haga su MEFE, su MEFI, lo que sea, pero está muy bien. Pero cuando hablamos de sustentabilidad, la visión tiene que ser mucho más amplia, la visión tiene que ser mucho más compleja. Nos dicen que tenemos que articular la etapa de la formulación de la estrategia a partir de la visión y la misión organizacional, por supuesto. Esto también nos lleva a una contextualización de la estrategia, de un enfoque extremadamente personal y lineal. Es como yo entiendo el mundo y la visión que tengo de cómo quiero verme en el futuro y hacia dónde me dirijo y qué elementos voy a utilizar para lograr mi meta particular. Y eso funciona, digo nuevamente, en un ambiente o en un estudio estrictamente administrativo. El asunto es que eso funciona en un mundo en donde simplemente existan mercados, demanda y ofertas, en un mundo desarticulado,
Cuando nosotros entendemos las cosas como, mira, este es mi sueño y es el que quiero alcanzar, y fíjense que uno se apropia de la palabra, es mi sueño, esta es mi misión, cuando en realidad estamos en un mundo globalizado y ese mundo globalizado exige tener una complementariedad en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que soñamos y en cuanto al impacto que tiene nuestra visión en el mundo entero. Y cómo, utilizando el ejemplo del efecto mariposa, cómo al aletear en Los Ángeles estamos causando un terremoto en Japón. Es interesante ver cómo enseñamos desde el punto de vista administrativo a observar las cosas desde una perspectiva muy de empresa, muy personal, y nos olvidamos que estamos en un mundo globalizado y no, eso no significa simplemente que tenemos productos de China y que consumimos alimentos de la India o que utilizamos tecnologías de Japón. No, no, eso significa que todo lo que nosotros hacemos genera un impacto en el mundo. Y por esa razón la estrategia, la visión, el concepto que tenemos de la estrategia debe ser repensado o por lo menos debe ser ampliado por nosotros los profesionales, por nosotros los docentes en el aula, por nosotros los emprendedores al momento de plantearnos una meta y un objetivo organizacional. Tenemos también, bueno, la etapa de implementación y despliegue de la estrategia. Obviamente eso forma parte de lo que nos enseña y lo que nosotros enseñamos. Esta parte de las medidas permanentes de evaluación y control de la estrategia y ejecución y la identificación e implementación de mecanismos correctivos es lógico, eso de aplicar en todo. Y esto justamente, estas dos últimas partes, también aplica para los conceptos que nosotros tenemos con relación a esas terminologías y la forma en que las vemos. Tenemos que ver efectivamente hasta qué punto nuestra manera de implementar una estrategia, nuestra manera de implementar una táctica de entrar en un mercado, podría estar siendo beneficiosa para nosotros, pero no necesariamente para el mundo, para el planeta, para el medio ambiente, e incluso hasta para nuestros propios competidores. Y también tenemos que ver cómo podemos identificar formas distintas de hacer las cosas para justamente corregir esta visión, si se quiere, unilateral que tenemos nosotros al plantearnos una empresa, al plantearnos las estrategias dentro de la empresa. Por eso es que para mí es muy importante que veamos estos conceptos desde una visión un poco distinta. No estoy diciendo que están erradas, no, desde el concepto administrativo está bien, han funcionado así en los últimos, no sé, voy a decir 100 años, por decir algo, pero estamos en un mundo que está cambiando. Estamos al inicio, bueno, ya a la segunda década del siglo XXI, y si nosotros no hacemos cambios significativamente en la forma en que hemos venido haciendo las cosas y sobre todo en la forma en que entendemos las cosas, entonces simplemente vamos a trasladar los errores del pasado al futuro que deberíamos estar construyendo. Entonces por eso les hago esta referencia. Ahora sí, el punto siguiente tendría que ver entonces con, vamos a ver, esto se queda un poquito aquí, con la sustentabilidad. Y les comentaba cuando inicié que esto es un término que prácticamente todos manejamos. En líneas generales todo el mundo sabe que la sustentabilidad tiene que ver con el equilibrio que debe existir entre el medio ambiente y las empresas, lo que hacen las empresas. Pero en la realidad es otra. La realidad es mucho más compleja que esto. Hay personas que de una u otra manera imaginan que simplemente la sustentabilidad tiene que ver con un pequeño aporte que hagamos al entorno donde estamos. Existen incluso empresas, y no suelo nombrar a ninguna en particular para no herir susceptibilidades, pero hay empresas que toman una cuadra y entonces la mantienen verde y bonita y de alguna manera sienten que están haciendo una labor de sustentabilidad. Y esto es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Voy a mostrarles una imagen acá brevemente. A mí me gustó mucho, estuve buscando, estuve tratando de conseguir algo que tuviese relación con esta idea que transmito normalmente cuando me toca hablar de estos temas con mis estudiantes o cuando me toca compartir con personas tan interesantes como ustedes. Y tenemos que pensar justamente en que lo que nos hace sustentables, incluso lo que puede hacer que nuestro negocio sea sostenible en el tiempo, es que tenemos que hacer una triada. Y esta triada tiene que ver justamente con los aspectos sociales, con los aspectos ecológicos y con los aspectos económicos.
Y tiene que ver justamente con la capacidad que tenemos nosotros de convertir nuestro ejercicio en un ejercicio que sea realmente beneficioso, no solo para mis objetivos o mis planes, que siempre lo vamos a ver de manera muy personal, muy unilateral, sino que tengan que ver con todo, con la sociedad, que tengan que ver con las personas que vienen, que nosotros les vamos a heredar, por así decirle, lo que hemos hecho. La Universidad de Alberta es una universidad que tiene una visión muy significativa en cuanto a lo que es la sustentabilidad. Ella dice que no tiene que ver con el hecho de nosotros no cubrir nuestras necesidades. Por supuesto que nosotros tenemos que cubrir nuestras necesidades, ya sean naturales o artificiales, ya sean reales o creadas, no importa, usted puede cumplir con sus necesidades, pero también tenemos que garantizar que las próximas generaciones puedan satisfacer las suyas. Entonces, más allá de simplemente tener una especie de equilibrio con el medio ambiente, más allá simplemente de tratar de hacer las cosas relativamente bien para que no nos señalen como que estamos impactando el medio ambiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que la sociedad puede soportar, hasta qué punto podemos doblar o forzar los límites de la producción, los límites de la comercialización, los límites de la oferta, por así decirlo, sin que estemos afectando significativamente a las próximas generaciones y sin que estemos afectando significativamente el entorno donde nos desenvolvemos. La sustentabilidad tiene que ver más con una postura, digamos que responsable, más con una postura madura, más con una postura racional, que simplemente como una tendencia administrativa, como una especie de propuesta que muchas de nosotros pensamos que hemos alcanzado un nivel muy amplio, y por esa razón es que estamos hablando de sustentabilidad. Y les digo con muchísimo respeto, y esto no significa que yo tenga la verdad absoluta, simplemente se los comento desde el punto de vista de reflexión. Señores, nosotros en las etapas tempranas de la existencia del ser humano éramos muchísimo más sostenibles y sustentables de lo que lo somos ahora. Nosotros vivimos en nuestras etapas tempranas en equilibrio con la sociedad, en equilibrio con la naturaleza, sin afectarla, porque la naturaleza en sí misma es tan inteligente, está tan bien desarrollada, que todos los desechos que nosotros tenemos, que nosotros generamos desde el punto de vista biológico, sirven de alimento para otros animales, incluso para la misma tierra. Hay un equilibrio, había, mejor dicho, un equilibrio. Esto de la sustentabilidad, esto debía haber sido algo que mantuviésemos con el tiempo. Y al contrario, lo que hicimos fue que rompimos el equilibrio, lo rompimos y ahora, en el siglo XXI, nos miramos y nos sentimos orgullosos de decir, es que no, yo tengo una tendencia sustentable, porque es que yo estoy cuidando el medio ambiente. No, señor, es que usted tiene que cuidar el medio ambiente. No es una cosa de la cual usted deba exigir que le aplauden o que se lo reconozcan. Forma parte de una conducta de un ser evolucionado, entender de que es lo único que tenemos, es lo único que con lo que realmente contamos. No podemos dañar aquello que nos genera vida. Tiene algo que ver con esto de la gallina de los huevos de oro, ¿no? No podemos matar la gallina de los huevos de oro. Y de alguna manera nuestra visión unilateral, nuestra visión, si se quiere, extremadamente personal y limitada, cuando nos planteamos objetivos y metas, cuando nos planteamos nuestra misión y nuestra visión y decimos, esta es mi visión, este es mi objetivo, esta es mi meta. Claro, por supuesto, si cada quien está planteando las cosas, si cada quien está viendo las cosas de manera desde su único punto de vista, por supuesto que debe haber una ruptura del equilibrio. Tiene que romperse esta triada donde lo social, lo económico y lo ecológico pareciera entonces no tener cabida, no tener ese engranaje, cuando en realidad esa debió haber sido siempre la posición del ser humano.
Esa debe haber sido siempre la posición de la industria. ¿Por qué? Porque no se trata de algo, no estamos en la era de las cavernas, y aún así pienso que en la época de las cavernas la gente tendría a ser más sustentable de lo que somos ahora. ¿Qué es importante destacar de esta actividad? Que no tenemos que pensar que la sustentabilidad tiene que ver única y exclusivamente con el equilibrio de la naturaleza, sino que tiene que ver también con la forma en que nosotros entendemos nuestro paso a través de la naturaleza y cómo nosotros estamos allanando realmente el camino de las personas que vienen detrás de nosotros y de las que van a heredar justamente lo que nosotros hacemos. Yo pienso que desde el punto de vista económico esto es extremadamente claro. Normalmente las familias pudientes o las familias que han logrado generar algún tipo de riqueza tratan de mantenerla para que el apellido, la historia, toda la estructura familiar se mantenga en el tiempo. Y me parece genial. Entonces, hay familias que a lo largo de los años se han mantenido y están y históricamente han tenido poder y riqueza. Y yo digo, ¿por qué algo tan sencillo como eso no se traslada también a nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? A nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Justamente el medio de donde nosotros sacamos la mayor parte de los recursos que nos permiten hacer y deshacer en el mundo moderno. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que sí, efectivamente hay un aspecto que tenemos que tener presente, y es que no se trata simplemente de una moda, no se trata simplemente que hemos caído en cuenta de que tenemos que tener el equilibrio, se trata simplemente de una postura realmente responsable, se trata de una postura realmente racional, en donde nos damos cuenta de que tenemos un impacto y que ese impacto es significativo y que ese impacto tiene que ser o bien reducido o bien de alguna forma equilibrado para que las próximas generaciones puedan disfrutar, si no de lo mismo que nosotros, de cosas mucho más interesantes o mucho más atractivas. Bueno, entonces ahora nos llega el término competitividad. ¿Se acuerda que les había dicho que yo entiendo, de alguna manera considero que es importante que relacionemos la sustentabilidad, la estrategia con la competitividad? Bueno, perfecto. Técnicamente hablando, y es el concepto que normalmente manejamos, la competitividad que hace nos permite de alguna forma eh, distinguirnos, diferenciarnos. Estoy tratando de utilizar términos sencillos y todo esto porque yo sé que la mayoría de los que estamos acá, todos conocemos sobre estos temas y los enseñamos e incluso nos ponemos en práctica. Entonces no quiero hablarles de lo que ya sabemos, sino que quiero hablarles sobre las cosas que me gustaría que reflexionáramos sobre las que ya sabemos. Sabemos que la estrategia, digo que la competitividad está relacionada con la estrategia, que busca el desarrollo organizacional, que está íntimamente vinculada con la forma en que nosotros manejamos cada una de nuestras líneas estratégicas, que tratamos de que las cosas funcionen de manera adecuada para que se logren los objetivos, que tratamos de que la empresa entendida como sus componentes, a las personas, el recurso humano, hagan posible el sueño de la organización y ofrezcan calidad, ofrezcan contenidos que permitan demostrar que estamos en un nivel distinto a nuestros competidores y por lo tanto generamos un impacto significativo en el mercado y nos hace competitivos porque hacemos las cosas de la mejor manera y con la mejor disposición, tecnología. Bueno, digamos que la competitividad es algo bien interesante, pero que también de alguna forma tenemos que reevaluar. Tenemos que reevaluar. Hay un término que se utiliza mucho cuando hablamos de la competitividad y que de alguna forma tiene que ver con la manera en que entendemos el mundo administrativo y que entendemos el mercado, que tiene que ver también con la competencia. Eh, y yo creo que esto ha marcado justamente el concepto que nosotros tenemos de sustentabilidad. Porque lo que ocurre es que cuando hablamos de competencia, nos imaginamos justamente una competencia, perdón, nos imaginamos que debe haber un ganador y un perdedor, es lógico, tiene sentido, tiene que haber un líder. En una competencia tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que se destaque y que los demás sigan. Entonces, claro, por eso es que hablamos del benchmarking, ¿no? O sea, vamos a seguir al líder, vamos a ver
vamos a copiar el líder, porque es que hablamos de un mercado donde hay competencia. Y yo digo, sí, está muy bien. Cuando nosotros analizamos la estrategia, como justamente vamos a dominar al enemigo, vamos a apropiarnos de un mercado, de un segmento, lógico, tiene que haber ganadores y perdedores. Pero cuando hablamos de competitividad, eso pareciera no tener sentido. Yo puedo ser competitivo sin necesariamente tratar de sacar a la otra persona del mercado. Soy competitivo, pero no estoy compitiendo. Suena como un poquito complejo, ¿verdad? De esto. O quizás un poco contradictorio. Pero sí, nosotros podemos ser competitivos sin competir. De hecho, hay una tendencia que fue tomada en cuenta a finales de los años 90 y que por alguna razón, no sé por qué desapareció de las aulas de clase, no sé por qué no se siguió investigando sobre eso ni desarrollando, que fue el término utilizado como competencia, cooperar y competir. Y yo pienso que la competencia es la forma racional de ser competitivo. Nosotros podemos ser competitivos y cooperar con el resto para justamente poder mantenernos competitivos, para poder justamente generar un impacto y generar una diferenciación, pero sin necesariamente ser, o sea, tener esa idea de competir, de que yo tengo que ganar. ¿Qué tal si la idea es que todos ganemos? ¿Qué tal si la idea es que todos seamos de alguna manera victoriosos? Y eso es algo que nos exige desde un punto de vista bastante amplio y quizás poco ortodoxo, la sustentabilidad. Es que vivimos en un mismo mundo, vivimos con las mismas carencias y con las mismas ventajas, tenemos los mismos recursos. Claro, ustedes me dirán, es que hay países que tienen más, hay países que tienen menos, sí, pero igualito ellos tienen que tomar agua, igualito ellos tienen que respirar oxígeno. O sea, estamos en un mismo escenario que nosotros de manera particular hemos segmentado y lo hemos dividido de formas que solamente los humanos son capaces de hacer tales cosas. Nosotros podemos cooperar y al mismo tiempo mantenernos competitivos. La competencia, a mí me gusta mucho ese término y lamentablemente es algo que se ha perdido. Se perdió en los años, a finales de los años 90, era un término que yo pensé al leerlo y al estudiarlo, yo pensé que justamente iba a transformar nuestra manera de ver y entender el mundo. Y al contrario, se tuvo como su momento de luz, como una luz que se enciende de estas efímeras, como no sé, un cerillo, un fósforo, y de pronto se apagó y además nadie habló de eso. El asunto es que nosotros tenemos que ver la competitividad más allá de simplemente distinguirnos para que las personas se sientan atraídas por nosotros o para dominar un mercado o para simplemente sí, liderar. La competitividad debe ser visto como nuestra capacidad de aún mantenernos diferenciados del resto, poder cooperar para que los otros alcancen los mismos niveles que nosotros tenemos. Y yo pienso que si nosotros comenzamos a ver la competitividad desde una perspectiva mucho más amplia y menos como una especie de juego donde debe haber un ganador y obviamente por regla general tendría que haber un perdedor o alguien que se quede atrás. Si nosotros dejamos de ver las cosas de esa forma, yo creo que vamos a avanzar muchísimo y vamos entonces a poder hacer realmente una transformación que nos va a permitir crecer como raza, como seres vivos, como seres inteligentes, que nosotros decimos que somos, pero muchas de las cosas que hacemos pareciera que contradicen. ¿De qué nos sirve avanzar tecnológicamente? ¿De qué nos sirve visitar Marte? ¿De qué nos sirve tener el telescopio, uno de los telescopios más extraordinarios del mundo, cuando internamente estamos destruyendo nuestra propia casa? Entonces, esto es algo de lo que me gustaría que exploráramos en las preguntas y respuestas. Y luego, obviamente, lo que acabo de hablar tiene que ver con esto de la sostenibilidad, la estrategia y la competitividad, principalmente porque lo que se debe buscar es tener una especie de lineamiento. Yo no hablaría de ley como lo plantea
la lámina, ¿no? Yo no hablo de ley, yo hablo como de un principio de economía sostenible. Más que una ley, porque una ley es algo impositivo, ¿no? Una ley es algo que hay que cumplirlo porque la ley lo dice, no, pero una cosa es verlo más como un principio. Yo dejo la palabra ley justamente para que ustedes tengan la oportunidad de reflexionar como lo estoy haciendo yo. Yo pienso que la sustentabilidad no tendría que ser algo impuesto. No tendríamos nosotros que estar firmando acuerdos como el de Kioto, como el de París, y ponernos de acuerdo para disminuir nuestra huella de carbono o nuestras emisiones de, de, bueno, de gases, efectos que nos genera el efecto invernadero. No, no, no. Esto no debería ser una ley. Esto no debería ser ni siquiera un acuerdo. Esto debería ser un principio. Un principio que nos permita mantener una economía sostenible y sustentable. En donde efectivamente lo que nosotros hagamos, aun cuando suene utópico, no afecte al medio ambiente y nos permita realmente generar un aporte a las futuras generaciones. Nosotros podemos hacerlo. Yo pienso que de una u otra manera la mayoría de nosotros sabemos que podemos hacerlo, pero se nos educó y no es para que nos excusemos. No quiero por favor que lo vean como que le estoy dando excusa a los que no lo hacen, pero a nosotros se nos educó de alguna manera de pensar más en nosotros que en el colectivo. Y tampoco es un pensamiento con mucho respeto a las ideologías. Esto lo digo, me disculpan si suena de alguna forma incorrecto, pero no estoy hablando de pensamientos socialistas o comunistas, no estoy hablando de izquierdas ni de derechas, estoy hablando de racionalidad, estoy hablando de responsabilidad. Nosotros deberíamos entender de que como principio nosotros deberíamos mantener un equilibrio entre lo que hacemos, lo que consumimos y lo que desechamos en el ambiente o en el escenario donde nos encontramos. No se trata de que venga una persona y me lo recuerde. No se trata de que yo tenga que ir a firmar un acuerdo. No se trata de que yo tenga que seguir un lineamiento. Se trata simplemente de sentido común, de algo lógico, de algo normal, natural, de un principio. Los principios son inmutables. Simplemente tenemos que mantener un equilibrio. Y al mejorar nuestro entorno económico, al mantener nuestra sostenibilidad en el medio ambiente, podemos seguir siendo competitivos. Eso no nos lo va a impedir en lo absoluto. Al contrario, eso va a hacer justamente que nosotros seamos considerados una institución, una empresa, una organización, una persona, un profesional realmente serio, realmente responsable. Yo pienso que nosotros tendemos a creer que de alguna forma requerimos de algo que nos coloque como unas gringolas, ¿no? Y nos permita solamente mirar hacia donde tenemos que mirar. Y yo pienso que no, naturalmente nosotros tenemos una visión estereoscópica, podemos mirar todo, pero somos nosotros los que decidimos a dónde enfocarnos. Y tenemos que enfocarnos en algo que nos permita ser sostenible y sustentables. No se trata, insisto, de algo que alguien nos enseñe o que alguien nos lo exija. Se trata simplemente de sentido común. Se trata de ser y de actuar realmente como personas racionales. Si somos racionales, tenemos que entender que si dañamos el sitio donde estamos, después no vamos a tener absolutamente nada. Y se puede acabar. Llega el momento en que se acaba y ya está. Insisto, es como lo de la gallina de los huevos de oro. Si tengo una gallina que me está dando oro, ¿para qué matarla? Al contrario, vamos a alimentarla, vamos a cuidarla, vamos a tratarla como una princesa para que me siga dando oro. Pero si la mato para ver dónde tiene los huevos, me quedo sin la gallina y me quedo sin el oro. Entonces, ¿qué hice? Eso no es un pensamiento racional, eso no es un pensamiento profesional, eso no es un pensamiento lógico. Entonces yo pienso que sí, efectivamente existe un vínculo, ¿no?, entre lo que es la sostenibilidad, la sustentabilidad, la estrategia y la competitividad. Visto de una perspectiva de la competencia, podemos cooperar. Podemos cooperar. De hecho, es importante que en una sociedad, que en un país, que en el mundo existan competidores, que existan personas que nos impulsen a mejorar nuestros productos y nuestros servicios.
porque al compararnos nos van a permitir ver qué podemos hacer mejor o cómo podemos hacer las cosas desde una perspectiva, con un planteamiento distinto. La gente a veces le asusta tener a alguien que ofrezca lo mismo que están ofreciendo ellos cuando esto es lo mejor que puede ocurrir, porque eso nos obliga a nosotros a ser mejores. Pero resulta que lamentablemente nosotros primero le tememos a la competencia y luego como lo vemos como el enemigo, entonces hacemos cualquier cosa, porque eso es lo que nos enseñaron desde el punto de vista de estrategia, tenemos que crear una estrategia para sacarlo del mercado, para ser yo el que lidere, para ser yo el que esté en primer lugar. Y si eso significa que, bueno, que puedo afectar de alguna manera el medio donde me encuentro, bueno, sacrificios deben ser realizados, cuando en realidad es un pensamiento mezquino que lamentablemente como seres humanos, como profesionales, incluso como educadores, transmitimos sin darnos cuenta, simplemente porque mantenemos esa línea de pensamiento que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, enseñando conceptos que de una u otra manera impulsan a la persona o conllevan a la persona a pensar solamente desde su visión, desde lo que él entiende como misión y desde lo que ella entiende como sus objetivos y sus metas, sin ver cómo todo lo que se hace se engrana con el resto y que todo debería estar de alguna forma vinculado con el resto. Muy bien, yo espero honestamente no estarlos aburriendo con todo esto. Yo trato en lo posible y creo que es la labor de nosotros como docentes, tratar de generar algún tipo de reflexión. No estoy diciendo que lo que yo diga está correcto o que yo tengo la verdad absoluta y que todo el mundo se equivocó. No, yo no estoy diciendo eso. Yo simplemente estoy reflexionando. Y los invito a ustedes a reflexionar. Porque estamos viendo las cosas de una manera lineal. Y hasta la misma física se abrió a los multiversos. Se abrió a que pueden existir otras cosas distintas a como ellos las habían entendido. La física cuántica transformó la manera de entender el universo y yo creo que nosotros debemos trasladar esa amplitud de visión al mundo administrativo, al mundo económico, al mundo social, ¿no? Yo creo que debería ser así. Muy bien, entonces vamos a hablar de esto que justamente está vinculado con lo de la estrategia de la sustentabilidad. ¿Qué ocurre? Que como nosotros vemos las cosas de manera lineal, como nosotros vemos las cosas tal como nos las enseñaron, bueno, simplemente actuamos en consecuencia. Entonces tenemos nuestro negocio, que por cierto no traduje la palabra negocio, lo dejé como en inglés, en business. Tenemos nuestro negocio y tenemos nuestras estrategias. Entonces tenemos nuestras estrategias de mercadeo, de producción, de comunicación, ya sea internas o externas, de inversión, de distribución, bueno, y todas las estrategias que se nos ocurran. Y para demostrar que somos personas razonables y que somos personas racionales y demostrar nuestro compromiso con el mundo, bueno, vamos a incluir una estrategia de sustentabilidad. Entonces, de alguna forma, no sé, limpiamos el agua o sembramos árboles o vemos cómo podemos de alguna manera reciclar algunos productos. Simplemente incluimos dentro de nuestra visión de negocio un aspecto que tenga que ver con la sustentabilidad. Eso es lo que vamos a entender justamente como estrategia de sustentabilidad. Es simplemente parte de una serie de estrategias que la organización ha montado para el desarrollo de su negocio. Simplemente es una más de todas las estrategias que la organización tiene. Eso es una estrategia de sustentabilidad. Yo me siento en mi empresa como presidente, como director, como lo que sea, y decido incluir dentro de mis estrategias, mercadeo, comunicación, inversión, lo que sea, algo que esté relacionado con cuidar el medio ambiente. Bueno, no sé, reparto bolsas de colores para que la gente sepa cómo reciclar, cosa que me parece curiosísimo. Yo no sé si ustedes lo han vivido, yo sí, yo lo he visto, que tenemos 3 cestos de basuras, canecas, y una dice, no sé, productos de plástico, de cartón o lo que sea, y otra dice productos orgánicos, y otras dicen no reciclables, y efectivamente cada persona, bueno, las que
respetan eso, lo hacen, y luego viene la persona que recoge estas desperdicios y las meten todo en una sola bolsa. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Particularmente para mí no lo tiene. Pero sí, lo que hacemos es que dentro de la estrategia ponemos entonces diferentes tipos de cestos de basura para reciclar. Tenemos una zona, una cuadra donde la mantenemos verde. Esto, no sé, utilizamos el papel de la oficina 2 veces para ayudar. Forma parte de nuestra estrategia de sustentabilidad. La mayoría de las empresas que firmaron, por ejemplo, el Acuerdo de París, 197 países firmaron eso, por cierto, no necesariamente tenían una estrategia de sustentabilidad. Funcionaban con sus estrategias, cada una de ellas, y lo que hicieron fue que al firmar ese acuerdo, esos 197 países, al firmar ese acuerdo, lo que hicieron fue, mira, dentro de nuestras estrategias vamos a agregar una estrategia de sustentabilidad. Vamos simplemente a poner como nuestro granito de arena, y creo que eso de granito lo toman muy, muy en serio, y tratamos de ser sustentables. Tratamos de ser sostenibles. Aunque técnicamente hablando, sostenible es mantenerse en el tiempo, ¿no? Pero bueno, para poder mantenerse en el tiempo, uno tiene que estar en equilibrio con la naturaleza. Porque si no, si destruye la naturaleza, obviamente no se va a poder mantener en el tiempo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué debemos entender por sustentabilidad en la estrategia? La sustentabilidad en la estrategia es algo un poco más complejo. A diferencia de lo que es una estrategia de sustentabilidad, la sustentabilidad en la estrategia significa que la base para las estrategias es la sustentabilidad. No es el negocio. El negocio forma parte de la estrategia. Vamos a mantener este negocio y vamos a tener estrategia de mercadeo, de comunicación, de producción, de inversión, de distribución, etc. Pero todas esas estrategias van a tener como base la sustentabilidad. Yo no voy a hacer una campaña de mercadeo que atente de alguna manera directa o indirecta, subliminal o no, con el medio ambiente. Yo no voy a utilizar una estrategia de comunicación que afecte de manera directa o indirecta el medio ambiente. Ni mi producción, ni mi inversión, ni la manera en que distribuyo mis productos o que ofrezco mis servicios va a generar un impacto. Mi negocio en sí mismo debe estar sostenido en una estrategia de sustentabilidad. Esto que ustedes ven acá es justamente parte de lo que explico en este capítulo, que es de donde surge esta información. Y esto no es algo que se me ocurrió a mí, no. Independientemente que puedo haber llegado a desarrollarlo desde el punto de vista conceptual y que de alguna forma traté de plasmarlo así en el capítulo, hay empresas que ya definitivamente lo hacen. Voy a permitirme leer rápidamente acá. Tenemos una empresa que se llama la Schneider Electric en Francia, tenemos la Ørsted de Dinamarca, y cerquita acá mismo, en América Latina, tenemos al Banco do Brasil, cuya estructura estratégica tiene la sustentabilidad como base de su actividad. No es una estrategia dentro de las demás estrategias. No, esta es la base. Todo lo que hagamos, exclusivamente todo. O sea, no hay nada que pueda estar fuera de la sustentabilidad, sea lo que sea que se haga en esta organización. Entonces, para terminar, lo importante de esto es entender que existe una visión unipersonal de lo que es una estrategia. Y como la estrategia es unipersonal, obviamente nuestras acciones en los mercados, en nuestro concepto de lo que es la competitividad y la competencia, nos hacen ver las cosas de manera lineal. Cuando la sustentabilidad nos exige ver las cosas de manera mucho más amplia, mucho más abierta. Nosotros requerimos que entendamos que no se trata simplemente de observar las cosas desde un ángulo personal, sino que tenemos que engranarnos con esta tendencia mundial de estos cambios que se están generando. Justamente eso debería ser la consecuencia lógica de la globalización. Señores, lo que usted haga acá va a afectar a cualquier otro lugar del mundo. Muchísimas gracias, de verdad ha sido para mí
Un placer estar aquí. Lamento si me tomé un poquito más de tiempo, les pido disculpas por eso. Gracias por su tiempo. No sé si tengan preguntas. Yo estoy completamente a la orden. Muchísimas gracias, Angélica. Ha sido un placer estar aquí conmigo. Y bueno, con todos ustedes, por supuesto.